Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y hermanas. Que sea la paz para cada uno, donde quiera que se encuentre. Les saluda su hermano en Cristo, Alberto Barrera. Ya estamos acá nuevamente en esta red social. Me pueden ver en esta red social como Alejandro Alberto Barrera Lemo. Lo mismo me pueden ver en YouTube con el mismo nombre. Me pueden ver también en TikTok, ¿verdad? Y me pueden ver directamente a lo que es Messenger. Tenemos esa cobertura por ahora, ¿verdad? Estamos pidiéndole al Señor esa misericordia de que nos permita que el internet pues sea bastante extenso, bastante bueno en esta localidad, para poder así llevarle la palabra del Señor. A veces no transmitimos porque la red se cae, ¿verdad? Y no se puede, ¿verdad? Está cortándose y no se puede así, ¿verdad? Gracias al Señor por la misericordia que nos permite el poder llegar a sus hogares, a su corazón, donde quiera que estén, en los penales. Se nos han dicho que nos escuchan en los penales, que nos ven allá, ¿verdad? No sé cómo lo hacen, sinceramente. Bueno, acá no hay problema, pero en El Salvador no sé cómo lo hacen, porque todos los aparatos les son quitados, pero aún así en distintas cárceles nos dicen que nos escuchan y están pendientes de poder aprender más del Señor. Gracias al Señor, pues han comprendido que la enseñanza del nombre de Jesús no es cualquier enseñanza, y han comprobado ellos a la raíz de la palabra del Señor que no hay otro fundamento, ¿verdad? Hay muchos fundamentos, pero que los hombres los han inventado, pero el fundamento de Dios solamente es uno. El apóstol Pablo fue bien estricto y lo dijo, pero el fundamento de Dios está firme, ¿verdad? Entonces, y teniendo este fundamento, dice, ¿verdad? Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Entonces, a través de la palabra del Señor, sabemos que hay un solo fundamento, un solo evangelio. Aunque fueron 4 escritores del evangelio, Mateo, ¿verdad? Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Pero no son 4 evangelios, son 4 escritores, ¿verdad? Y estos 4 escritores escribían solo del mismo evangelio. No hay 4 evangelios, es uno solo, ¿verdad? Tanto que Lucas no era apóstol. Lucas no era apóstol. Lucas era un médico investigador que anduvo con los apóstoles, y a él le plació por medio del Espíritu Santo ordenar las cosas tal como habían sucedido. Sus escritos son bastante aceptables. Marcos tampoco no era apóstol. Marcos era Juan Marcos, el mismo joven que se le vino a Pablo de una misión, ¿verdad? Entonces, pues Marcos solamente relata lo que ya sucedió, ¿verdad? Posiblemente copió de los otros escritos de los demás apóstoles. En cambio, Mateo y Juan sí eran apóstoles, ¿verdad? Mateo era el recaudador de impuestos y Juan un pescador, que fue el que llegó hasta el final, que nos reveló la primera, segunda y tercera carta de Juan y Apocalipsis, ¿verdad? Es el mismo escritor, y también el evangelio de él, ¿verdad? O sea, de Cristo, pero que él lo escribió con ayuda del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pues bien, el título: se ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Bendito sea el nombre del Señor, que a esta hora podemos hablar de lo que es la esposa del Cordero, del rapto de la iglesia, y que pronto se va a dar en este mundo cruel, ¿verdad?, que nos ha agobiado demasiado. Vamos a leer Mateo
el Evangelio según Mateo, capítulo 22. Vamos a leer unos versículos, versículo 8 en adelante vamos a leer. Dice en el nombre del Señor Jesús: entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Aleluya. Se han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Desde tiempos antiguos el Señor nos hablaba directamente sobre este proyecto que Él venía formando o había formado, porque estos planes se hicieron en el reino de los cielos, de que Él iba a dejar a su pueblo y iba a escoger un pueblo que no era su pueblo, y que a una que no era amada la iba a llamar amada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia del Señor, cuando nosotros hablamos de la esposa que se está preparando, que en este caso, ¿verdad?, cuando no se ha casado es novia, ¿verdad? En este caso somos novia del Señor, ¿verdad? Pero con promesa de matrimonio, ¿verdad? Algo directamente que viene a simbolizar también el matrimonio entre las parejas, ¿verdad? No es directamente algo que se sale de la Escritura. Salomón fue uno de los que le dio énfasis directamente a la relación entre el novio y la esposa, ¿verdad? Ustedes pueden leer capítulo 1, 2, 3, 4, 5 de Cantares, ¿verdad? Muy bello como él poéticamente habla sobre la esposa, ¿verdad? Sobre el novio, ¿verdad? Sobre el esposo que cómo los pinta Salomón, que se tratan, que se aman, ¿verdad? Y que se desean el uno al otro hasta el momento en que se juntan, ¿verdad? Salomón, inspirado por el Espíritu, lo hace muy hermoso, ¿verdad? Pero ya al venir al Señor directamente lo presenta como una parábola, y usted sabe lo que significa una parábola, ¿verdad? Es algo, ¿verdad?, que el Señor está simbolizando, ¿verdad? Está comparando, ¿verdad?, con algo. Entonces, la palabra empieza diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Dios directamente en su plan, no porque sabemos nosotros que Dios solamente es uno. En su plan de salvación, Dios hizo una fiesta de boda a su hijo. Si nosotros lo tomamos literal, lo vamos a entender, y después lo transferimos al sistema espiritual, al sentido espiritual, como una fiesta normal, ¿verdad? Que un padre pues le organiza la fiesta a uno de sus hijos porque se va a casar, y es una alegría, y empiezan a ser invitados por todas partes, y en la mente de ellos los primeros invitados son los más sobresalientes, ¿verdad? Los parientes, los más allegados, los más pudientes, ¿verdad? Que están en su mentalidad, y luego el novio escoge a sus allegados también, que son sus amigos, ¿verdad?, con los que anda para allá y para allá, ¿verdad? Entonces, total que cuando viene a sentir se llena una fiesta, ¿verdad?
y cada quien lleva regalito y cada lleva un presente, ¿verdad? Y buscan a la novia pues invita a sus allegados también, el novio invita a sus allegados, los padres del novio y de la novia invitan también a sus allegados, y es total que se reúnen todos, y cuando se reúne es una plática ahí, como has estado, y empiezan, ¿verdad?, a abrazarse, a darse la mano, a darse besos, y alegres y gozándose en la fiesta, hasta que se llega el momento en que ya llega el que va a hacer la presentación, que ya los va a declarar como esposo, ¿verdad? Cada uno de nosotros que somos maduros senadores, Señor, sabemos cómo es el enlace matrimonial. Pues lo mismo, allí es lo mismo, porque se está hablando de una boda, ¿verdad? Entonces, a través de la palabra del Señor, dice que el rey mandó a hacer fiesta de boda a su hijo, a uno que tenía. No sabemos si literalmente era el único, ¿verdad?, pero espiritualmente sí, era el único, el unigénito. Y envió a sus siervos, o a los criados, a convidar a los llamados a la boda, ¿verdad? Pero fueron, y estos no quisieron venir. O sea, no, aunque eran convidados principalmente, o sea, eran los primeros en convidar porque los tenían ya en la lista como encabezamiento. No quisieron y empezó el Señor a llamar a los convidados, maestros, dice, no quisieron venir. Y lo volvió a enviar, dice, y volvió a enviar a otros siervos. O sea, no envió a los mismos siervos, ha de haber dicho el rey, pues quizás mis siervos no se desenvolvieron bien, ¿verdad? Voy a enviar a otros. Entonces le ha de haber dado más instrucciones, ¿verdad? Entonces le dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decidan los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a la boda. Acá señala que sí les dio más instrucciones. A los otros les dijo, anda, llámame fulano, que vamos a tener una boda y que vengan. Eran los más principales. Pero a los otros les dio más instrucciones. Es decir, he preparado mi bueyes, los más gordos, ¿verdad? Y que era significante en aquel tiempo cuando decían que eran los más gordos. Entonces, y todo está preparado, solo faltan ustedes, vengan. Entonces, cuando esto sucedió, dice que ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otro, tomando a los siervos, les afrentaron y los mataron. O sea que yo no sé directamente qué les pasaba a estos siervos, ¿verdad? Si eran privilegiados directamente, estoy hablando en el término literal. Privilegiados de que los mandaba a invitar. Pero ¿por qué llegar hasta el momento, hasta de matar a los siervos? ¿Verdad? Entonces cuando esto sucedió, entonces sí se puso más seria la cosa, ¿verdad? Entonces vino el rey y se enojó, ¿verdad? Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces, al hacer esto, de matar a los siervos, ya para el rey se le salió del límite la cosa. Que era nada más ir a una fiesta, ¿verdad? Acudir, portarse bien y a felicitar y todo, y cuando lleguen pues se pueden ir después. No era ningún problema, no sé qué pasaba, ¿verdad? En lo que es el sentido literal. Ahora, esa porción, antes de seguir, traduzcámosla al sentido espiritual. En el sentido espiritual, Dios tiene un plan de salvación y preparó
el camino directamente hacia la salvación, hacia el llamamiento de la unidad, de la adoración a Dios. Y le mandó diferentes clases de siervos. En este caso, los siervos empiezan a hacer todo lo que venimos nosotros analizando desde el tiempo antiguo, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, los profetas, que Moisés, que Abraham, que Noé, que Enoc, y empezamos a nombrar a cada uno, ¿verdad? Los profetas mayores, los profetas menores, y cada uno venía hablando acerca de esto mismo, de que un día el Señor se va a casar. Aunque lo decían en determinadas palabras, ¿verdad? Que no eran lo mismo, porque aquí el Señor lo descubre todo y se confirma en Apocalipsis. En Apocalipsis totalmente se confirma lo que Mateo 22 lo dice, ¿verdad? Si usted tiene dudas de cómo se portaban, ¿verdad?, los labradores, los convidados, puede usted ver desde el versículo 1 del capítulo 22, ¿verdad? Y ahí empieza el relato, ¿verdad? No estamos hablando cosas fuera de orden, sino lo que la palabra del Señor dice. En el sentido espiritual fueron todos los profetas, todos los siervos del Señor que los mandó a él a que su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo que constituyó hebreo en manos de Abraham, ese pueblo se constituyó directamente, ¿verdad? Ya cuando nació Jacob y tuvo 12 hijos, se constituyó en el pueblo amado de Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad? Con 12 tribus. Entonces, esas 12 tribus se esparcieron a nivel mundial, a nivel de toda la tierra, ¿verdad? Dios los bendijo, Dios les ayudaba, Dios les daba la oportunidad de vivir, y ellos, pues, cuando moría un profeta, cuando moría un juez, cuando moría un líder, directamente ellos volvían a la idolatría y hacían cosas terribles, Dios los desamparaba, ¿verdad? Los metía a pleito con otras naciones y las naciones los hacían nada, ¿verdad? Entonces, todo esto venía a suceder directamente el caminar de los judíos, del pueblo entero de Israel, porque cuando hablamos de judíos hablamos de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero cuando hablamos del pueblo de Israel son unas 12 tribus, 11 que trabajaban y la tribu de los levitas que se encargaba del templo del Señor. Entonces, a través de esto llega el momento en que no quisieron, y el último profeta que les mandó fue a Juan el Bautista. Juan el Bautista pues venía con una fuerza más eficaz, que penetraba directamente, directamente hasta desenmascarar directamente el pecado. Y uno de ellos directamente fue Herodes. Herodes directamente fue desenmascarado por Juan el Bautista, porque él tenía una mujer que le pertenecía a su hermano, y él le decía: no es bueno tener la mujer de tu hermano, ¿verdad? O sea que estaba en adulterio. Y a través de eso, pues, Herodes llegó a tenerle bastante respeto a Juan por lo que hablaba, pero que a través de la palabra del Señor me muestra que tenía a esa mujer que le había declarado que no era su esposa, pues entró directamente un espíritu malo en ella, y para vengarse de las palabras que Dios permitía que Juan hablara, le dijo que lo matara y que le volara la cabeza. Ustedes lo pueden encontrar ahí en las primeras capítulos del Evangelio. Y a través de eso, ¿verdad?,
el Señor venía preparando directamente su iglesia, venía preparando su pueblo, venía preparando el camino hacia la salvación, ¿verdad? Entonces Juan el Bautista cumplió el último de los profetas. Entonces Dios, pues, ¿qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Entonces, pero como ya está escrito en el plan de salvación, dijo, entonces le voy a mandar a mi hijo. Hay otra porción donde dijo, bueno, les voy a mandar entonces a mi hijo, siendo él el heredero, entonces lo van a oír y lo van a respetar. Entonces dice que manda a su hijo. Y cuando manda a su hijo, dice que en vez de oírlo, dice que lo agarran y lo matan. Que fue lo que le aconteció a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios en forma de hijo vino y lo agarraron, ¿verdad? No le creyeron, aunque hizo maravillas, hizo prodigios, milagros, sanidades, él resucitó muertos, limpió leprosos y todo. No le creyeron, solo estaban por los acontecimientos que veían, por los milagros que veían, porque bien que querían que les hiciera un milagro, pero no querían creer al evangelio eterno. Entonces el final fue que envió a su hijo y lo mataron. Y ahí vemos el sacrificio de nuestro Señor, no porque lo quisieran matar, ya estaba establecido, ya estaba escrito directamente que tenía que morir por la expiación del pecado de toda la humanidad. Él era nuestro sumo sacerdote que venía a limpiarnos del pecado. Entonces, Dios prepara una boda. Dios prepara una boda y dice, al oír al rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. En este caso se cumple lo que habló Pablo en el capítulo 11 de los Romanos, que la rama de Israel, que es Israel, fue desgajada, fue cortada y fue tirada al suelo, ¿verdad? Y de un árbol silvestre, de un árbol que en otro idioma le llaman acebuche, ¿verdad? Una rama que no es el olivo natural, la cortó también de ese árbol y la injertó donde había cortado la rama natural. La vendó, ¿verdad? Como cualquier jardinero, ¿verdad? Que hace un trasplante, ¿verdad? Entonces, a través de eso, empezó esa rama a tomar savia del buen olivo, del olivo natural, ¿verdad? De la planta natural, y empezó a dar fruto. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que los convidados a la boda, que era el pueblo de Israel, hasta este momento están con una ignorancia espiritualmente hablando. Porque material no tenemos problema, material son inteligentes. Materialmente son inteligentes, en el desierto han hecho verdaderos jardines no habiendo agua. ¿De dónde transportan el agua ellos? De lejos. Dios les ha dado sabiduría, ¿verdad? Porque es su pueblo amado, ¿verdad? No vamos a hablar en contra del pueblo de Israel, jamás vamos a hablar en contra de su pueblo por amor a las promesas que le hizo a Abraham y a todos sus siervos, que iba a perseverar su pueblo hasta el final, ¿verdad? Esa es la promesa que le hizo a sus siervos. Abraham todavía se lo dijo, y le dice, sal, le dijo, ¿verdad? Y mira el cielo, y le dijo, ¿cómo ves? El cielo está estrellado, estaba topadito de estrellas. ¿Puedes contar las estrellas? No, no se puede contar. Entonces le dijo, así será tu descendencia, como las estrellas del firmamento que no se pueden contar. Entonces fue una promesa, ¿verdad? Y Dios no retarda su promesa.
¿verdad? Dios las cumple. Al que le ha hablado, lo cumple el Señor, ¿verdad? Dios siempre está pendiente de su palabra, porque el hombre puede ser mentiroso. Dios no es mentiroso, Dios no miente. Muchos lo tenemos como mentiroso. Cuando nos pasa un fracaso, cuando nos pasa algo, queremos echarle las culpas a Dios. Dios no es mentiroso, Él nos avisa con tiempo. Lo que tenemos que hacer nosotros es humillarnos ante la poderosa mano del Señor, y Él nos puede exaltar cuando sea tiempo. Entonces, a través de la palabra dice: id pues a la salida de los caminos y llamad a la boda cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenadas de convidados. Cuando el Señor dejó al pueblo de Israel, fue cuando desgajó la rama del buen olivo y la puso en el suelo. No la tiró, porque tampoco Él ha despreciado a su pueblo, no, la puso en el suelo y no está chupando savia del buen olivo, que es Cristo, sino que desgajó una rama de un árbol silvestre y la injertó en el buen olivo, que es el pueblo gentil. Por la misericordia del Señor, usted y yo no somos judíos, usted y yo somos gentiles arrepentidos. Jamás nos vamos a parecer a los judíos, jamás, porque aún ellos tienen estatutos que cumplir que la iglesia gentil no puede cumplir. ¿Por qué razón? Porque ellos están hechos de una naturaleza de promesa de fe, y nosotros estamos llegados a la obra del Señor a puro arrepentimiento, porque hemos creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Por eso es que nosotros estamos en pie, y se nos han dado las oportunidades de poder prepararnos hoy que la iglesia se está preparando, que las bodas se están llenando. Estos hombres que fueron a traer los siervos a los caminos, a las quebradas, a los barrancos, y llenaron. Hay otra porción que dice que fueron ciegos, mancos, cojos, toda clase de enfermos, fue que llenaron la boda, la fiesta. Entonces, a través de esto, ahí es donde entró la iglesia gentil, ¿verdad? Somos un tajo de enfermos nosotros, ¿verdad? Que con la sangre poderosa del Señor y el poder del nombre de Jesús hemos sido restaurados, hemos sido limpiados. No porque nosotros venimos inmundos a como nos hallaron, ¿verdad? Venid a mí, dice el Señor, ¿verdad? Y no le dice, limpiate primero. Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No son hombres que están trabajando en oficinas, no, están trabajados de tanto pecar, están cargados de tanta inmundicia, de tanto pecado que han hecho en todo el mundo, en toda su vida que tienen, ya sean jóvenes, ya sean niños, ya sean hembras, ya sean varones, ancianos, ancianas, no importa quiénes sean, media vez Dios los llame, tienen el privilegio de entrar en esta participación. Las bodas están llenas. Las bodas están llenas. Y se ha llegado el momento en que la novia se convierta en esposa, porque se ha llegado el minuto final. Estamos ya al minuto final para que la trompeta suene. Ya no estamos esperando mucho tiempo. Todavía cuando estaba en mi país, allá en El Salvador, yo les decía, ¿verdad? Porque oí una profecía de una visión que tuvo una sierva del Señor, que faltaban 2 minutos para las 12. No es que a las 12 va a venir el Señor, porque no tenemos hora ni día, pero es una hora directamente perfecta.
no importa que sean las 12 de la noche o las 12 del día. Es una hora perfecta, ¿verdad? Lo podríamos tomar como las 12 del día. Porque dice la palabra del Señor en Proverbio que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento en aumento hasta que su día es perfecto. Y la hora perfecta de un día es a las 12 del día, donde cualquier oscuridad, cualquier sombra, el sol la descubre. Entonces esa hora es la hora perfecta en que sonará la trompeta. Y la iglesia del Señor es levantada. Dice la palabra, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dijo Pablo, los que vivimos seremos transformados, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojo. Hay personas que están diciendo, y a mí me lo han dicho, cuando el Señor venga, entonces voy a conocer cuál es la iglesia del Señor, porque ahorita hay un montón de religiones. Cuando el Señor venga voy a conocer cuál es la iglesia del Señor, entonces me voy a preparar. Y yo le digo, perdió su tiempo, porque a la hora que el Señor levante su iglesia, no va a haber oportunidad de nada. Porque la palabra dice que en un abrir o cerrar de ojo, la iglesia es levantada. A nadie va a preparar el Señor en ese momento. Y aunque hayan predicadores que se queden, no van a poder preparar a nadie. En un pispilear, nosotros llamamos pispileo de nuestras pestañas. En un pispilear. Son, quizás, ¿cuánto? Un segundo. Ahí viene la iglesia. Ahí viene el Señor y se lleva a la iglesia. Ahí viene el Señor en un parpadear. La iglesia es levantada. En un abrir y cerrar de ojo. Un segundo. Y a través de la palabra del Señor podemos nosotros analizar este evento tan lindo que se va a dar. Dice la palabra del Señor que aquí los siervos fueron y llamaron directamente a toda la gente. Llamaron a toda la gente para que pudieran estar en esa boda y llenarla. Llenarlas para que puedan así tener participación en la boda del Cordero. El tema: se ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuál es la esposa del Cordero? La que se va a ir con él, la que se ha preparado por él. Mire, nosotros podemos analizar la vida de Esther. Esther directamente representa la iglesia gentil. La iglesia gentil, porque Esther directamente, si usted analiza las palabras de Esther, cuando llegó al eunuco, le dijo: tú has estado mucho tiempo con el rey y sabes directamente lo que a él le gusta. ¿Cómo es que a mi señor le gusta que una mujer vaya? Ahora, en este tiempo, hay muchas novias para Cristo que se están preparando como ellos quieren. Hay novias que se están preparando con directamente con pantalones, con chorcitos, con minifaldas, con bien pintadas que parecen Jezabel, lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Pero a través de la palabra del Señor nos encontramos que la novia del Señor está siendo ataviada por el Espíritu Santo. Entonces el eunuco le dijo a Esther, ¿verdad? Al rey le gusta así, así y así. Entonces nosotros, como la iglesia del Señor, la iglesia que Él está preparando, nosotros tenemos de analizar cómo le gusta al Señor que su iglesia vaya preparada. Una iglesia humilde, una iglesia vestida de lino fino, sin mancha y sin arruga,
a través de la palabra del Señor es una boda y tiene que prepararse como una esposa, como ustedes saben que van una esposa. La verdad es que lo normal es que se ponga un vestido blanco, que se atavíe bien de blanco. Y a través de la palabra del Señor analizamos que la esposa del Señor así se está ataviando, limpio, sin mancha y sin arruga. No hay vestido rojo, no hay vestidos negros, no hay vestidos morados. Es blanco, limpio y resplandeciente. Hablando en el sentido espiritual, la iglesia del Señor así se tiene que estar ataviando. Pronto se dará el rapto de la iglesia. Y lo primero que va a celebrar directamente el Señor con su iglesia son sus bodas. Se ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Luego daremos otro consejo en base a cómo se ataviaban las antiguas mujeres, que supuestamente son símbolos de las iglesias que se están ataviando, ¿verdad? Porque ahora hay hasta iglesias rockeras directamente, y eso al Señor no le gusta, ¿verdad? Al Señor no le gusta eso. Hay iglesias que van pintadas con todos los poderes, ¿verdad? Pero poderes malignos, ¿verdad? Pero a través de la palabra del Señor dice que entró el Señor a la fiesta. Entró, todo estaba listo, pero halló a uno que no estaba vestido de boda. Había un reglamento, como uno, ¿verdad?, que se casa, no va a ir con chores a casarse, ¿verdad? No va a ir con pantaletas a casarse y enguinado, ¿no? Tiene que ir lo más honesto posible que pueda, ¿verdad? Tanto que hay unos, pues, nos hemos puesto una corbatita, ¿verdad? No es porque sea exigencia, pero lo más honesto. Pero lo más honesto que tiene que ir en un matrimonio es el corazón. El corazón tiene que ir convencido directamente para poder estar ante la presencia del Señor. Porque el ministro va a hacer la unión. El ministro va a estar literalmente, pero el que ve el corazón de los dos es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amigo, le dice, ¿cómo es que estás adentro de la boda sin estar vestido de boda? Y el hombre enmudeció. Así enmudecerán muchos cuando el Señor venga, cuando le diga, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo acá si no has obedecido? ¿Por qué estás vestido de negro? ¿Por qué estás vestida de rojo si esto es una boda, no es un velorio? ¿Por qué estás vestida de bicolor, como el arcoíris? ¿Verdad? Entonces, a través de eso, amados hermanos, pronto la novia será levantada y se dará el matrimonio de la boda del Cordero. Y luego nos manda Apocalipsis, donde dice, se han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Segundos faltan para que el Señor toque la trompeta y sea levantada su iglesia. Que el Señor les bendiga donde quiera que estén. Seguiremos con este consejo. Paz de Cristo sea con todos.